Bueno, pues ya estamos aquí en nuestros martes de estar cerca de Enlace 50 y pues tenemos la visita de Regina Altena y vamos a hablar de algo interesantísimo que es un nuevo método, un nuevo tratamiento para las demencias. Como ustedes saben, Regina Altena es especialista en esto, del Centro Mexicano Alzheimer. Ya ha estado aquí con nosotros en Enlace 50 y nos da mucho gusto que nos visites de nuevo. Bienvenida, Regina. No, al contrario, muchas gracias, Concha, por siempre la invitación y el espacio para poder platicar de un tema tan importante. Es importantísimo. Y mira, me gustaría que tú fueras llevando de la mano en esta ocasión a las personas que nos están escuchando, porque hace rato me dijiste que ibas a hablar, dar una introducción de las demencias y después de este nuevo método en qué consiste, para quién es. Y también algo que me parece muy importante es platicarle, mucha gente la pregunta que siempre hace es cómo saber si está iniciando una demencia. O sea, si en algún momento de esta plática pudiéramos tratarlo, ¿sí? Con muchísimo gusto, Concha. Vamos a empezar con un dato que pues muchas veces nos preguntan, ¿por qué hablamos ahorita tanto de las demencias si antes no hablábamos de ellas, ¿no? Y fíjate que hace 50 años, que es relativamente poco, en 1970, la esperanza de vida al nacer en México era de tan solo 59.9 años. Entonces, pues las demencias, sobre todo la enfermedad de Alzheimer en su forma esporádica, que está relacionada a la edad, empieza a manifestarse entre los 60 y 70 años, ¿no? Entonces, si antes la gente no llegaba ni a los 60 años, obviamente no había demencias, ¿no? Ahora, con este proceso de envejecimiento tan fuerte que estamos experimentando como sociedad, pues hace de que no solamente llegamos a esta última etapa y hoy la esperanza de vida ya está en 79.1 años, o sea, 20 años más de lo que era 50 años. Entonces las personas vivimos más tiempo, pero también llegamos a este último cachito de la vida, posiblemente con algún tipo de enfermedad inherente a la edad. Fíjate que este es un primer dato. El único factor cierto, comprobado científicamente hoy día, es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad que tú puedes tener algún tipo de demencia. Entre los 60 y 70 años es alrededor de un 7-8%. Arriba de 85 años ya es un 40%. Y arriba de los 100 años un 70%, ¿no? Entonces, muchas personas viven hoy 85, 88, 90, 90 y tantos años, ¿no? Entonces, el riesgo de que puedas tener en esta etapa una forma de demencia es muy grande. Por eso hablamos de que hoy día las demencias son en México ya un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque hay 1.5 millones, Concha, más personas con demencia que VIH y cáncer de mama juntos. Y no queremos hablar de este tema. Qué barbaridad. No, pues no hemos escuchado una campaña pública que más quisiésemos sobre demencia, sobre Alzheimer. Y sí hemos escuchado muchas sobre lo que es el cáncer de mama, sobre lo que es VIH-Sida, muchas, pero sobre demencia no. Entonces, allí hay una parte que también es importante porque tiene que ver con cómo percibimos nosotros nuestro propio proceso de envejecimiento. Nos da miedo, no nos estamos preparando y nos da miedo. Yo creo que hay encuestas que la gente le tiene más miedo a la demencia que al cáncer. Y pues con justa razón, porque las demencias son una enfermedad muy cruel, porque pues van quitando las funciones cognitivas paulatinamente en vida, ¿no? Y además tienen una evolución muy larga. Entonces podemos hablar de 5, 10, 15, 20 años que una persona puede vivir con algún tipo de demencia.
un Alzheimer diagnosticado a los 65, 70 años, la persona puede vivir hasta los 85, 90 años. Entonces, se imaginan cómo es la persona en sí, pero también la familia después de haber cuidado 20 años a una persona, y a una persona que ya no es la misma. Y eso también es siempre, pues, la particularidad de las demencias. Las formas más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer en un 60-70% de todos los casos, seguido por demencia tipo vascular. Luego hay formas mixtas entre componentes vasculares y elementos de Alzheimer, y también puede haber otros como frontotemporal, corpus de Lewy, enfermedad de Pick, Parkinson, la enfermedad de las vacas locas, si te acuerdas, también hay una que otra aquí, pero hubo una ya uno no quiere ni decir pandemia, ¿no? Pero hubo un auge bastante fuerte hace unos años. Todas estas son formas de demencia. La única que no existe y que siempre hablamos de ella es la famosa mal llamada demencia senil. Y siempre hablamos, y siempre decimos, y fíjate que hace unos días, ahorita que estoy hablando con muchas personas, como siempre, me llamó una señora y me decía, no, pero mi mamá no está mal, no tiene Alzheimer, tiene demencia senil. Sí, y la demencia senil es un término obsoleto que ya desde hace mucho no se utiliza, y no se utiliza porque simplemente el concepto nos dice de que conforme nos vamos a hacer grandes o seniles, que nos dé demencia, ¿no? Pero pues no es así, tampoco es así. O sea, no automáticamente nos volvemos portadores de una demencia, sino nada más en el porcentaje que acaba de explicar hace un ratito. Entonces hay que decir de que necesitamos un diagnóstico preciso. ¿Y por qué necesitamos un diagnóstico preciso? Porque no es lo mismo tratar una demencia vascular que una demencia tipo Alzheimer. Clínicamente las manifestaciones son las mismas, pero el origen es distinto. Y si nos remontamos al origen, la demencia vascular es la única forma, fíjate, es muy interesante, la única que podemos prevenir. Porque siempre nos preguntan, ¿y qué hacemos para que no nos dé la demencia, no? Claro. Y la Organización Mundial de la Salud ha emitido al respecto 5 recomendaciones. Esas 5 recomendaciones hay que hacerlas, aunque no tengamos la garantía, pero nos ayudan mucho. Y las primeras 3 son mantenerse físicamente activo, tener un corazón saludable y una dieta balanceada. Y obviamente estos 3 nos ayudan también a poder prevenir sobrepeso, diabetes, hipertensión. Y estas son las causas de una demencia tipo vascular, ¿no? Y allí el estilo de vida saludable nos ayuda bastante a que no se afecta el cerebro de esta forma. Entonces, en la demencia de origen vascular, háganse cuenta que hay como pequeños microinfartos y nos dañan una determinada área del cerebro. Y puede ser, por ejemplo, que sea el lenguaje, por ejemplo. Mientras que no haya más infartos, pues nos queda únicamente este daño. Y lo podemos incluso con terapias estimular y demás. En el caso del Alzheimer no es así. En el caso del Alzheimer hay un declive progresivo, irreversible y paulatina en todas las funciones cognitivas, ¿no? Allí, luego, siempre asociamos con el Alzheimer únicamente pérdidas y afectaciones de memoria. Y fíjate que muchas veces vamos a platicar un poquito de cuáles son los primeros síntomas. ¿Cómo me puedo dar cuenta que algo está mal, no? Sí. Y igual muchas veces nos dicen, bueno, ya fui a la cocina y cuando estaba en la cocina ya no me acordaba qué quería hacer, ¿no? Este no es Alzheimer,
Okay. Es, es un problema de concentración, porque además puedo seguir reconstruyendo, ¿no? Fui aquí, o las famosas llaves, ¿no? ¿Dónde dejé las llaves? Pero lo mismo, puedo seguir reconstruyendo. Llegué de la calle, saniticé todo, dejé las llaves en tal lado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las personas con demencia no pueden hacer este proceso, porque yo siempre les digo, mientras que recuerden que algo se les haya olvidado, todo está bien. Ah, muy bien. Porque las personas con demencia, con algún tipo de demencia, no recuerdan que algo se les haya olvidado. Esa es la diferencia fundamental. Y no necesariamente empieza con problemas de la memoria. Además, las personas con demencia no es tanto que obviamente también olvidan las llaves u otros objetos, pero el punto fundamental es que se les pierde la noción de para qué sirven los objetos. Van olvidando para qué sirve la llave, para qué sirve el vaso, para qué sirve la taza, para qué sirve la cuchara, para qué sirve la taza del baño. Entonces, ya son afectaciones en las actividades de la vida diaria. Y ahí estamos distinguiendo dos tipos de actividades de la vida diaria. Una son las instrumentales y otras son las actividades básicas de la vida diaria. Las instrumentales son las primeras que están afectadas. Y muchas veces la familia no se da cuenta. Porque pues puede ser de que esta persona ya no sepa cómo utilizar los electrodomésticos o simplemente cómo utilizar el cajero. Pierde las tarjetas, ya no puede estar, todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, ¿no? Con procesos que tiene nuestro cerebro ya automatizado y que van perdiéndose. Porque manejar el coche, pues lo aprendimos hace muchísimos años y ya sabemos, sobre todo si es estándar, en qué momento hay que poner el clutch y cambiar las velocidades. Y es una parte que incluso es involuntaria, ¿no? Porque ya es automática. Claro. Pero las personas con demencia tienen este tipo de afectaciones y ya no coordinan estos procesos. Pero también puede empezar con problemas de lenguaje, con afectaciones de que pásame aquella cosa porque ya no me acuerdo, que se llama azúcar. Y ahí puede haber también muchas diferencias. Y fíjate que las personas con demencia pueden simular muchos años, depende del nivel de reserva cognitiva, que algo esté mal. Posiblemente se dan cuenta y posiblemente pues no lo quieran compartir en este momento. Si los demás no sabemos y no reconocemos los síntomas, puede ser de que no nos percatemos. Y esto puede suceder en el seno familiar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sobre todo personas que tienen un nivel cognitivo alto, pues manejan sinónimos, manejan otros recursos. Y si yo tengo 7 sinónimos de una palabra y se me olvidan 5, todavía tengo 2, ¿no? Y el otro posiblemente no se dé cuenta. Si nada más tenía 2 y se me olvidan estos 2, obviamente ya se dan cuenta que ya no sé nombrar pues este objeto. Entonces tenemos afectaciones en lenguaje, tenemos afectaciones en las actividades primero instrumentales, luego en las básicas de la vida diaria. En las básicas siempre es pues poder vestirse hacia ir por su propia voluntad al baño, poder vestirse, comer, etc. Las básicas, ¿no? Pero primero están afectados las instrumentales y las básicas. Cuando ya se afectan las básicas, ya han pasado 5 o 8 años, ¿eh? Porque sí, el proceso es lento y muy gradual. Luego viene la desorientación en tiempo, espacio y persona. Las personas con demencia no saben en qué día estamos, no saben dónde están y no saben quiénes son.
Y obviamente hay afectación en la memoria, pero en la memoria de corto plazo al inicio, Concha. Y es hasta después de que se afecte la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo durante mucho tiempo sigue intacta. ¿Esto qué quiere decir? De que perfectamente puede declamarnos un poema de la preparatoria y no saber lo que desayunó hace una hora. Entonces, y para los familiares que no lo conocen, no lo relacionan, dicen, pero no, está bien, nos puede decir tal y cual poema o no sabe tal y cual canción. Sí, pero te preguntas 5 veces, 10 veces, ¿ya comimos? ¿Qué hora es? ¿Ya comimos? Porque se le olvidan las actividades de corto plazo. Esos son los más frecuentes que nos vamos a poder dar cuenta, pero todavía hay 2 más que nos faltan y que son los cambios en la conducta y en la personalidad. Allí aquella abuelita amorosa que conocimos toda la vida, de repente le puede decir a su nieto, a su bisnieto, a su hijo, ¿y tú quién eres? Salte de aquí, me vas a robar. Y hay alucinaciones y hay confabulaciones. También pueden ir acumulando las cosas, pueden ir haciendo, hay un cambio en el sueño, en el ciclo del sueño. Entonces puede ser de que de repente en la noche piensan que es de día y empiezan a sacar todo del ropero, porque en este momento pues a lo mejor quieren acomodarlo nuevamente. No, claro. Ibas a... No, es como un panorama muy claro. Dijiste que nos faltaban 2, ¿no? ¿Nos falta una todavía o ya quedó englobada ahí? Es los cambios en la personalidad y en la conducta, que eran estos 2. Entonces tenemos afectaciones en la memoria, al inicio de corto plazo. Desorientación en tiempo, espacio y persona. Afectaciones en la vida diaria. No, sí, me falta otro. Lo que son las afectaciones en el juicio y el razonamiento lógico. Ese también es muy importante porque estamos acostumbrados siempre de debatir, de discutir, de llegar a consensos, de razonar las cosas, ¿no? Y muy frecuentemente nos hablan o nos llegan al centro y nos dicen, ya le dije 20 veces a mamá que haga tal y cual cosa y pues no lo quiere hacer. Lo hace adrede y me quiere molestar. No. Aunque le vayas a decir otras 20 veces, no te va a poder hacer caso porque es parte de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, este también es uno de los síntomas muy importantes, sobre todo para los cuidadores primarios, que tienen que entender de que quienes tienen que cambiar son ellos, porque los enfermos no pueden cambiar, ¿no? Entonces, primero, de no tomarlo personal. Nunca es personal. Y 2, de simplemente ya no razonar. Es muy complicado. Porque, ¿qué pasa? El papá dice, quiero ir a mi casa. Y la hija cuidadora dice, estás en tu casa, papá. Fíjate que aquí hemos estado viviendo desde no sé qué y tú sabes que aquí mis hermanos y... No, porque no es una cuestión lógica. Este juicio y este razonamiento lógico ya no funciona. ¿Y qué tengo que aprender como cuidadora primaria o como cuidador primario? De que yo tengo que cambiar las estrategias. Tengo que validar lo que dice el paciente en este caso, ¿no? Entonces, está bien, papá, vamos a tu casa. Pero ¿te parece que si antes comemos y a lo mejor en esta parte de ir de donde están hacia el comedor, ya se le ha olvidado y pueden comer perfectamente? Si aún persiste, porque también puede haber sea obstinado y permanecer con una idea fija,
pues todavía le puedo decir, está bien, papá, después de la comida hacemos la maleta y vamos a tu casa. Y si sigue y sigue, y no puedo sacarle de esta idea, porque el cambio de actividad es otra estrategia muy frecuente que hay que utilizar, ¿no? Cuando hay algo que ya no funciona, cambio de actividad. Y esto funciona normalmente cada 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, depende del avance de la demencia. Entonces hago una maleta o hago la bolsa o lo que sea y vamos a salir, damos la vuelta a la cuadra y llegamos a tu casa, ¿no? Esa es tu casa. Pero todas estas estrategias son las que hay que saber y las que hay que aprender, porque si no, pues me frustro, me enojo, me pongo peor, ya no puedo cuidar bien a mi paciente y me colapso antes de que él pues puede tener alguna atención ya más adecuada, ¿no? Y qué tremendo porque, vaya, tú en el Centro Mexicano de Alzheimer estás trabajando todo esto y ahora con la pandemia hay infinidad de personas que están teniendo que trabajarlo en su casa. Tengo entendido y sé, porque has estado aquí con nosotros, diciéndonos que sigues con las actividades en línea y que la gente puede seguir aprendiendo y puede seguir teniendo el soporte como cuidador y también pues las personas seguir con las actividades que tomaban con ustedes. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto. Fíjate que ha sido una experiencia fantástica. Cuando hablábamos hace un tiempo todavía no sabíamos todo lo que podía suceder, pero en efecto, llevamos 10 meses. Desde el 23 de marzo, desde el primer día de la pandemia, estamos trabajando en línea. Hemos dado más de 3,000 sesiones, Concha. Entonces, hemos atendido muchísima gente, pero no solamente a las personas mayores, sino también a la familia. Porque, ¿qué pasaba antes? Antes, y también era muy válido y sigue siendo válido, pues los cuidadores nos llevaban a sus pacientes, los dejaban en la mañana, nosotros trabajábamos con ellos, a ti te consta, nos estuviste visitando alguna vez por allí, y ellos, los cuidadores, podían respirar y en la tarde ya venían por su paciente, lo recogían y todo bien, ¿no? Pero nunca se percataban lo que hacíamos durante el día con ellos, ¿no? Ahora, a lo largo de esos 10 meses y en casa, en un espacio muy confinado, pues a la par con las personas mayores han estado aprendiendo cómo tratar a la persona con demencia, cuáles son estas técnicas, cómo podemos trabajar con ellos, cómo podemos estimular. Y hay testimonios muy, muy lindos, muy conmovedores, como nos dicen, no sabía que mi mamá todavía podía hacer todo eso. Fíjate nada Pensé más. que ya no. Qué barbaridad. Qué forma tan extraña de acercarnos, ¿verdad? Sí, sí, bueno, dentro del dicho de todo lo que esto implica, no hay mal que bien no venga. Y esto ha sido como una de las experiencias porque nos han estado permitiendo vencer la distancia, Concha. Claro. La distancia aún únicamente en la Ciudad de México, pues desde satélite o desde la salida a Cuernavaca no iban a venir con nosotros a Coyoacán, ¿no? Claro. Ni de la Gustavo Amadeo, ni de Milpa Alta. Claro. Y hoy podemos decir, bueno, no solamente de la Ciudad de México, sino del Estado de México, de Puebla, de Veracruz, de Hidalgo, de Guatemala, de Honduras, de otros países, de Estados Unidos, de Perú. Entonces, todo esto ahorita nos da una perspectiva donde podemos trabajar y por eso es tan importante que las familias que nos escuchen realmente se den cuenta si tienen una persona con demencia o no. O si hay una parte de un deterioro cognitivo. Porque también hicimos otra cosa, y ese también fue muy interesante. Abrimos la atención no solamente a personas con un diagnóstico ya establecido de demencia, sino también a personas mayores con y sin demencia, porque esto puede ser también como una parte preventiva
sobre todo en las últimas 2 recomendaciones que hace rato ya no dije, que la cuarta es de desafiar diariamente al cerebro. Okay. ¿Y qué es eso? Hacer todos los días algo nuevo, romper las rutinas, hacer, aunque sea simplemente la lateralidad, cepillarse con la izquierda en vez de la derecha, etcétera, etcétera. Pero también implica pues de que yo puedo estar haciendo y teniendo actividades estructuradas. Fíjate, a lo largo de la pandemia, todas las personas que han estado con nosotros no hemos tenido ningún caso de crisis, porque están ya esperando a que empiece la clase, a que haya una participación. Incluso otra señora como de 89 años de repente le está diciendo a su hija, pues ya cómprame mi computadora, ¿no? Porque yo también necesito el acceso a mi clase. Interesantísimo. Qué barbaridad, qué maravilla. Y simplemente lo que pensábamos siempre como concepción que iba a ser imposible que las personas mayores y más con demencia estuviesen en línea, es perfectamente factible, ¿no? Entonces, y además ha estado provocando también una forma de convivio y de convivencia familiar completamente distinto. Entonces ya los nietos tienen sus clases en las mañanas, los abuelos en la tarde, pero los nietos están ahí con ellos y les están enseñando y les están apoyando, porque pues lo que hacemos, trabajamos en 2 turnos, matutino y vespertino, tanto para las personas mayores, con y sin demencia, y a la par en otra plataforma con los familiares, ¿no? Entonces, ha sido fantástico porque se pueden organizar de una forma diferente. Porque algunos sabemos que no hay forma que se levanten temprano. Ajá. Y eso siempre ha sido así, ¿no? En el centro, pues venían a veces como, hemos sido siempre muy flexibles y seguiríamos siendo siempre flexibles. A veces llegaban hasta las 11, 12, un poquito más tarde. Pero ya se habían pedido todas las terapias de la mañana, ¿no? Y ahorita, pues estas personas simplemente hacen su rutina y se conectan en la tarde. Y en la mañana el cuidador primario toma su capacitación y sus terapias y visita los módulos y tiene las terapias grupales con los demás familiares en la mañana y viceversa, ¿no? O también con las cuestiones de acceso limitado a Internet. Eso sí es un tema. Entonces, en la mañana, si les toca a los niños, pues los abuelos a lo mejor no pueden utilizar. Entonces, ya lo utilizan en la tarde. Pero vaya, entonces, ¿tú cuánta gente tienes trabajando en esto? ¡Qué barbaridad! Somos un equipo de 10 personas. Somos un equipo multidisciplinario entre las áreas de psicología, terapia física, gericultura, enfermería, geriatría, nutrición, porque hay que ver todos los aspectos de lo que es la persona y la familia. Entonces, allí llegamos justamente, Concha, a lo que son, después del diagnóstico, las formas de tratamiento. Y sí es cierto de que hasta el momento no hay cura, pero, y ese es otro mensaje muy importante, sí hay tratamiento. Y sí hay tratamiento y hay 2 tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento farmacológico y otro es el no farmacológico. El farmacológico sobre todo es muy importante por eso el diagnóstico otra vez, preciso, en las formas de demencia vascular, en las formas mixtas, por ejemplo. Porque la demencia vascular que tiene su origen posiblemente en el colesterol alto, en algún problema cardiovascular, y si yo no ataco ahí sí con medicamentos este problema inicial, puede volver a haber otro infarto cerebral, ¿no? Claro. Otro microinfarto. Entonces allí puede ir dañándose poco a poco todas las áreas del cerebro. Y por ende, pues van a ver las estructuras y las cogniciones y las funciones ejecutivas afectadas. En el caso de Alzheimer es un poquito diferente. Ahí sí, mi paisano, el doctor Alois Alzheimer,
descubre la enfermedad en 1906, ya hace más de 100 años, con Auguste Deter, que en aquel entonces era una mujer de 51 años, en la ciudad de Frankfurt, y a su muerte, cuando él extrae el cerebro, pues ya por vez primera encuentra estas estructuras típicas que hoy conocemos, que son la acumulación de dos proteínas de más. Una es la proteína tau y otra es la proteína beta-amiloide. Entonces, lo que hacen estas dos sustancias, platicándolo coloquialmente, matan de adentro y de afuera la célula del cerebro. Un cerebro normal pesa alrededor de 1.400 gramos. En el caso de Alzheimer, va encogiendo y va perdiendo masa cerebral y llega a pesar tan solo 800 gramos. Entonces, esta pérdida tan importante de masa cerebral y por ende de funciones cognitivas hace de que poco a poco pues, las funciones disminuyen. Y ahí estamos distinguiendo 3 etapas, 1, 2, 3, un leve, moderado, grave. Sí. Invariablemente va a venir la tercera y última etapa. No hay vuelta de hoja. Hasta el momento no podemos evitar de que esta persona llegue a esta tercera etapa. La tercera y última etapa es la postración, Concha. Cuando esa persona ya no se puede valer por sí misma, cuando pues ya no puede caminar, ya no puede hablar, ya no tiene control de esfínteres, etc. Pero la diferencia es en qué momento llega, ¿no? Hablábamos de 20 años y de verdad que es una diferencia fundamental. Si de estos 20 años, pues la persona pasa 17 años en cama o 3 años en cama, ¿no? Enorme. Y esta diferencia mucho tiene que ver con la aplicación muy temprana del tratamiento no farmacológico, lo que tiene que ver con la estimulación permanente del cerebro. Y esto, entre lo más temprano lo podemos hacer, o incluso como prevención, pues es toda la diferencia. Porque lo que no podemos hacer nunca, y sería mentira, es recuperar lo que ya se perdió. Claro. ¿No? Lo que ya se perdió, se perdió. Entonces, si yo llego al final de la segunda etapa, casi llegando hacia la tercera, ya muchas de mis habilidades cognitivas ya no funcionan, ¿no? Si llego al inicio de la primera etapa, pues puedo estimular y este deterioro se hace más lento. Y eso es lo que ofrecemos con la aplicación del tratamiento no farmacológico. Y para inicio de este año, nos da muchísimo gusto, pero desde el 4 de enero ya estamos aplicando lo que son las terapias MAX, que es un modelo que viene de Alemania. Y eso es nuevo, ¿no? Es lo que me decías que es nuevo. Las siglas MAKS son por las siglas en alemán, que quiere decir motorisch, alltagspraktisch, kognitiv und sozial. Pero bueno, en el español es la estimulación sensomotora, social, cognitiva y de las actividades de la vida diaria. Entonces es un modelo que nosotros como Centro Mexicano Alzheimer exclusivamente lo estamos ofreciendo aquí en México y lo estamos ofreciendo todas las mañanas entre las 10 y las 12 del día. Está dentro de nuestro turno matutino. Todavía tenemos otras actividades antes y después, sí. Pero de cajón, todas las mañanas entre las 10 y las 12 estamos ofreciendo lo que es el MAX. Entonces, este modelo, fíjate que tiene una secuencia. Y esta secuencia todos los días es la misma. Los contenidos obviamente son diferentes, pero la secuencia es la misma. Y la secuencia es muy importante. Empezamos con 10 minutos de estimulación social. Después vienen 30 minutos de estimulación sensomotora, que son ejercicios diferentes a los que estamos acostumbrados. Ahorita lo explico. Después viene un descanso de 10 minutos. Seguimos con 30 minutos de estimulación cognitiva y terminamos con 40 minutos de estimulación de las actividades de la vida diaria.
Vamos a platicar de cada uno de estos. La estimulación social tiene que ver con que la persona puede ir mejorando su socialización, estar en un grupo, su autoestima, su sentirse aceptado. Y ahí podemos empezar con alguna dinámica, podemos hablar de un tema, por ejemplo, de lo que podrían ser las ilusiones ópticas, y aquí podríamos tener diferentes objetos. Los tenía, pero ya no los tengo aquí, pero bueno. Y podemos empezar en 10 minutos una breve conversación, podemos incluir a todos y podemos saber, por ejemplo, ahí estuvimos trabajando con estas bolas de nieve que son de vidrio y que tienen imágenes o figuras adentro, ¿no? Y si alguien también ha tenido alguna cosa semejante, y de repente viene una señora y nos trae su bola de vidrio con una rosa adentro. Y ya nos platican cómo fue, y etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos esta primera parte de la estimulación social. Después viene la estimulación sensomotora. Estos son ejercicios dirigidos específicamente a abrir y hacer más activo el cerebro, ¿no? Háganse cuenta que algo similar a la gimnasia cerebral. De tal suerte que cuando terminamos con esos ejercicios, pues ya la estimulación cognitiva es mucho más dirigida. Y es un software específico. En la estimulación cognitiva trabajamos también en línea y muy bonito con diferentes actividades. Por ejemplo, con una imagen oculta. Entonces es un software, compartimos la pantalla como que fuese un webinar o cualquier otra clase. Sí. Y aparece la imagen y aparece nada más con 4 cuadritos chiquitos. Y después viene del lado derecho 2 imágenes completas. Entonces la persona tiene que identificar si del lado oculto estos 4 cuadritos responden a la imagen número A o a la imagen número B. Y pues como estamos trabajando con diferentes personas con diferentes avances en el grado de la demencia, pues podemos decir, pues hazlo así o quieres más pistas. Entonces podemos dar más pistas, entonces ya no son 4, ya son 8 cuadrados y después 12 y así. Porque cada quien tiene que estimularse en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y luego viene pues lo que son las actividades de la vida diaria. Entonces esto puede ser desde cocinar juntos. ¿Y qué crees? Aún en Lida podemos estar cocinando juntos. Qué interesante. Okay. Deberíamos de meternos un día a ver. ¿Estás haciendo videos de esto? Sí. Ah, qué sí, bueno. Sí. Ojalá nos los puedas compartir. Sí, desde luego, con muchísimo gusto. Pues justamente el viernes pasado lo que hicimos fue crepas. Muy bien. Entonces, pues, si tienes 10 o 20 personas, pues obviamente hay diferentes posibilidades. Unos pueden hacerlo solo, otros necesitan apoyo, otros ya nada más lo van a comer, etcétera, etcétera. Pero fomentamos la actividad, ¿no? Entonces los familiares tienen los ingredientes y nos ayudan, o la persona cuando todavía es muy funcional y puede hacer las cosas. Y esto es pues la guía permanente. Siempre estimular sus funciones y capacidades residuales. No hacerlo por ellos. Ellos todavía pueden. Y aunque tarde más tiempo, el factor tiempo no es importante. De resolver o no bien la tarea tampoco es importante. Es importante hacerlo y hacer esta parte pues de la capa, ¿no? Entonces ya podemos hacer todos los ingredientes, alguien que nos ayude con la crepera o con el sartén, y pues ya podemos también ver la mermelada o la fruta, y es otro paso de poder hacerlo. Sí. Y pues ya
La última parte de estos 40 minutos, pues ya en esta actividad estaríamos pues comiendo juntos nuestras crepas, ¿no? Ok. ¿Esa es la S de la última letra de este sistema? Esta es la A, porque no concuerda en español Claro, y alemán. Sí. Pero es la estimulación de las actividades de la vida diaria, Perfecto. ¿no? Alltagspraktisch. Y Okay. esto es así todos los días. Este es un modelo no solamente certificado, porque nosotros hemos hecho la certificación en Alemania, sí. Otra colega y yo la hemos hecho y hemos estado adaptando y traduciendo al español lo que es todo el modelo. Y ha sido también publicado, ahí trabajamos con la Universidad Erlangen y el profesor Dr. Elmar Gressel. Entonces, con él hemos estado trabajando y él ya lo ha estado publicando. Hay investigaciones sobre este modelo, Concha, y no es tan, digamos, tan reciente, porque ya son como 10 años, este año van a ser 10 años de la primera publicación, y lo han estado viendo tanto en centros de día como en residencias. Y sí es comprobado que a través de la aplicación de este modelo se hace más lento el progreso de la enfermedad. Y se hace más lento entre 6 meses y 1 año. Fíjate, o sea, es muy, muy importante este dato y es científicamente ya estudiado y hay estudios y publicaciones al respecto, ¿no? ¿Cómo le hace la gente para entrar al Centro Mexicano Alzheimer? Dinos, por favor, dónde se meten, cómo buscan. Nos buscan, por favor, por redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. También nos pueden escribir contacto@cmalzheimer.org.mx o a través de nuestra página igual, Centro Mexicano Alzheimer, cmalzheimer.org.mx. Y siempre nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. 53 39 56 61. Les damos pues toda la información. Les damos pues también estas opciones si en la mañana o en la tarde o algunos, incluso algunos han estado trabajando mañana y tarde. Y si aguantan, adelante. Nosotros no tenemos ningún problema con esto. Y también, pues, está la parte de ir capacitando a los familiares, ¿no? Y con los familiares en el área, como te digo, trabajamos paralelamente con el área de psicología. Perdón. También somos campus clínico para muchas universidades. Ahora tenemos 15 prestadores de servicio social que nos ayudan, aparte de nuestro equipo. Entonces podemos también personalizar e individualizar el enfoque de algunas terapias. Sobre todo, lo que hacemos en la tarde y lo que hacemos adicional al MAX son nuestras demás actividades, que son terapia física, que es la activación física, que son terapias complementarias como la musicoterapia, yoga de la risa, sensopercepción. Y hacemos también muchísimos eventos, tú lo sabes. Hemos estado festejando casi todo, no solamente la Navidad, sino también el día de... Este año ya nos tocó el día de la mamá, el día del papá, el día del abuelo, pues el día de muertos, el día de la revolución. Hemos estado haciendo... de verdad que nos divertimos y es muy, muy divertido más allá de todo lo que podemos hacer, pero, por ejemplo, adaptamos el juego de 100 mexicanos, dijeron, a 100 abuelitos, dijeron. Ok, sí. Entonces, pues los abuelitos y sus familiares y los estudiantes, aquí estamos en diferentes equipos jugando y es fantástico, ¿no? Entonces, todo esto de manera lúdica y divertida y de crear la comunidad y de ayudar a las personas mayores a que tengan actividades estructuradas durante toda la semana. Y hay algunos quienes dicen los fines de semana, ¿cómo? ¿Hoy no nos vamos a conectar?
No, hasta mañana. Pues qué gran labor, Regina. De veras, yo invito a toda la gente que nos está escuchando que tenga dudas, las personas que quieran capacitarse, las personas que quieran acercarse. Realmente eres la experta y aparte tienes una obra humana que da resultados, que está científicamente probada y qué maravilla que pueda existir esto a pesar de lo que estamos viviendo y que sea una ayuda y que se haya encontrado en la otra parte. A mí lo que me gustaría invitarte es que si en algún momento de veras tienen un video y pudiéramos compartirlo aquí en Enlace 50 o mandárselo a las personas que tengan un caso concreto y que necesitaran ver más o menos un poquito cómo funciona un día, o no sé si, yo creo que eso está más difícil, ¿no? ¿Es por Zoom las clases o cómo las dan? Sí, por Zoom. Ajá. No sé si de repente alguien que estuviera como queriendo ir a observar un ratito, que pudiera una ventanita para asomarse, no para quedarse en el curso, sino para tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Eso no sé si se pueda, pero pues que te pongan un mail y que y ahí ves, ¿no? Tú decides si sí o si no. No, sí, siempre los invitamos. Si tienen dudas, muchos ya nos conocen, entonces, pero si tienen dudas, siempre los invitamos a que tengan una terapia gratis para que nos conozcan, para que vean cómo funciona, para que vean, siempre es un proceso y pues puede ir de 1 hora a 2 horas y luego a 3 horas y luego es mañana y tarde y casi los fines de semana. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50 y ya sabes que es tu casa y que todo lo que necesites, pues estamos para ayudar en lo que se pueda y para apoyar a alguien que de veras es una heroína. ¿No? Muchísimas gracias, Concha, siempre por este apoyo, porque de verdad que tenemos mucho que platicar, tenemos que prepararnos, tenemos que darle, las personas mayores tienen el derecho al acceso a la salud, a una vida digna, aún con la enfermedad, de poder tener mayor calidad de vida. Y fíjate, el acceso o no a terapias no farmacológicas de estimulación permanente es la diferencia en la calidad de vida, tanto de la persona enferma como del cuidador. Porque no hay que olvidar que los cuidadores se colapsan, pierden pues la noción y en muchos casos incluso llegan a fallecer antes que el propio paciente. Entonces hay que trabajar para que esto no suceda, busquen ayuda, no están solos. Entonces, y ahorita casi no hay pretexto, porque pues está la distancia, están los horarios, está que podemos hacer y que más quisiera yo contra de que todas las personas mayores pudiesen tener acceso, ¿no? Más obviamente las que ya tienen un cuadro demencial en curso, también pero muchas otras que están en casas y que no tienen actividades hoy día con la pandemia, ¿no? Por supuesto. Pues yo creo que es una gran oportunidad las personas que te están escuchando. Vamos a estar pasando esto en todas nuestras redes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas muy buenas noches y hasta la próxima, porque seguido estamos tratando de hacer mancuerna y de trabajar en estas cosas. Muchas gracias, Concha. Un abrazo y muchos saludos a todos. Gracias.